Día Mundial del Reencuentro. Mi nombre es Guadalupe Esteban y antes de conocer la Iglesia Universal mi vida era triste, vacía. Yo tenía depresión, tenía insomnio, muchos problemas sentimentales. Yo me separé del papá de mis hijos y después de separada él no me dejaba en paz. Él siempre me andaba persiguiendo y me andaba amenazando y a base de eso yo llegué a la Iglesia Universal. Mi mamá empezó a venir y ella miraba la televisión, el programa en la televisión. Y ella me mostraba y me decía que viniéramos, pero yo no quería venir. Pero ya a base de los problemas que yo estaba pasando fue que yo llegué. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo sí sentí como un cambio. Yo sentí que había una salida. Yo sentí que iba a resolver mi vida, los problemas que yo traía. Empecé a cambiar en mí, dentro de mí. Esa inseguridad que yo tenía, empezó a desaparecer el insomnio. Yo empecé a dormir. La depresión se me quitó porque yo tenía depresión y a veces sentía momentos en quitarme la vida. Llegaban esos pensamientos, nunca lo realicé, pero sí llegaban esos pensamientos. Yo seguí viniendo, seguí perseverando en la iglesia y empecé a mirar cambios en mi vida. Y empecé a dejar de venir como venía yo antes, los días que venía. Empecé como a decir, ay, voy el otro domingo, voy el otro miércoles. Y así fueron pasando los días y yo poco a poco me fui distanciando. Llegó el momento en que yo ya no tenía ganas de venir a la iglesia, de ir, ya no tenía ganas de buscar de Dios. Empezaron los problemas con mis hijos, el mayor, ellos se metieron en pandillas, todo fue, ellos cayeron a la cárcel, fue muy feo para mí todo eso. Yo me sentía en parte culpable porque yo no perseveré en la fe y porque totalmente yo los dejé, no les puse atención. Y empecé otra vez con la depresión, no sentía ganas de salir, no sentía ganas, bueno, muchas cosas que se me quitaron. Para mí el peor momento fue cuando ellos cayeron a la cárcel, porque yo ahí sentí que mi mundo se me cayó encima, yo sentí que ya no los iba a volver a ver, porque a lo que sabía en la cárcel hay mucho peligro, pues aquí afuera hay, pero allá más. Se me venían pensamientos de cuando yo venía a la iglesia era diferente. Y sí se me venían versículos de la Biblia donde siempre yo me agarraba que decía, no temas, cree solamente. Y ese versículo me revelaba mucho. Y yo decía, bueno, entonces Dios, si se me está revelando es porque Dios quiere que yo vuelva, porque hay solución. Yo sabía que había solución, pero no tenía fuerzas para regresar. Había una amiga de la iglesia que siempre me visitaba, ella siempre me buscaba. Entonces, ella me decía que fuera, ella me invitaba, vamos el domingo, yo vengo por ti. Yo le decía que sí, pero ya llegaba el domingo y yo no le contestaba las llamadas. Hasta que yo miré que me iban a sentenciar a mis hijos y yo dije, no puedo quedarme de embarazos cruzados. Y ahí estaba otra vez ella llamándome, le dije, sí voy a ir. Empecé a buscar de Dios otra vez, me dio la fuerza Él. Cuando yo regresé, sí sentí eso, de que Dios me recibió con los brazos abiertos, que me dijo como el hijo pródigo, aquí estoy para solucionar tus problemas, solo búscame, no me dejes. Y no sé, me agarré de llorar y en ese momento yo sentí que tuve un reencuentro con Dios, porque fue algo diferente. Fue algo que más antes no había sentido eso. Me desahogué con Dios y de ahí para acá ya mi vida empezó a cambiar total. Sentí la fuerza en mí de seguir luchando, de seguir perseverando, de buscar una solución principalmente para mí y para la de mi familia. Gracias a Dios logramos solventar ese problema con mis hijos. Mis hijos salieron, no fueron sentenciados como habían dicho. Ahora totalmente, pues puedo decir que soy feliz, porque tengo el Espíritu Santo, porque mis hijos, gracias a Dios, no están en pandillas, están buscando de Dios. Y pues ya no hay problemas. Hay problemas, pero ya no con ellos. O sea, los problemas siempre va a haber, pero hay solución.